Hola, voy a desarrollar algo más en este vídeo, que es lo que debe hacerse en esta tarea presentando la realidad. Se supone que son un filósofo y un científico que están delante de un público diverso, con poco conocimiento del tema, y a ellos se les va a informar sobre las principales posturas dentro de la filosofía en torno a la realidad, su origen, su constitución, y también dentro de la ciencia cuáles han sido las visiones que han predominado a lo largo de la historia, principalmente, pues, de una forma muy general, en el mundo antiguo, en el moderno y en el contemporáneo. Estos son los temas de referencia: la explicación de metafísica de la realidad y las cosmovisiones. Son temas en los que aparecen muchos datos, y sobre todo lo que hay que hacer en esta tarea es sintetizarlos adecuadamente, de manera que de la misma salga una idea comprensible de la pregunta filosófica en torno a la realidad, y también de las distintas visiones que de la realidad hemos tenido a lo largo de la historia en función de las representaciones que de ella se ha hecho la ciencia. ¿Mm? Bien, pues vamos a ver. Bueno, aquí tenéis el detalle, la descripción de la tarea, y tenéis incluso un ejemplo del desarrollo de un filósofo sobre una de las cuestiones que tienen que tratarse. Bueno, vamos a ir a los contenidos y voy a explicar aquí qué es en lo que tenéis que fijar, qué es lo más importante, lo que tenéis que centrar para hacerlo esto llevadero, comprensible y bien estructurado. ¿Mm? Bueno, pues aquí en el menú veis varias cuestiones. Yo ya os digo de antemano que quiero que os centréis sobre todo en el tema de espiritualismo y materialismo, el origen de la real, como una cuestión clave y definitoria de lo que son las distintas visiones dentro de la metafísica de la realidad. Bueno, pues la pregunta por la realidad se ha hecho en estos dos planos. Por un lado, en el filosófico, desde un punto de vista racional puramente, y luego en el científico, ya empleando métodos de experimentación, comprobación empírica, etcétera. Vamos a la primera parte, la filosofía. La pregunta por lo real, por qué existe la realidad, cómo se constituye, como algo que se plantea la filosofía desde el principio. Esa idea común dentro de la filosofía de que una cosa es lo que nos muestra los sentidos y otro es lo que es la verdadera constitución de la realidad, y para penetrar en ella es necesario el empleo del raciocinio, de la experiencia, etcétera. Aquí en Platón frente a Aristóteles, pues esa noción que nos va a llevar ya a esta otra de espiritualismo materialismo. Platón se plantea que la realidad no se puede explicar solamente desde lo que nos resulta próximo a los sentidos, la materia, sino que también postula racionalmente la existencia de un orden de carácter ideal, porque solo él, piensa Platón, puede explicar la realidad de un mundo que se encuentra ordenado, constituido, de acuerdo con distintas formas de ser, etcétera. Entonces se postula, aparte de la materia, también lo ideal. Esto lo comparte Aristóteles, aunque hay una visión diferenciada, ¿no? Para Platón las ideas son algo que subsisten por sí mismas, que son independientes. Aristóteles piensa que las ideas se encuentran más vinculadas a este mundo material. Bien, aquí está el tema central en el que quisiera que centraréis las cuestiones de carácter filosófico, porque si no, si se trata todo por igual puede quedar un poco disperso. Por un lado, el espiritualismo, que siguiendo esta línea platónica y luego desarrollada a lo largo de la historia de la filosofía, postula la existencia de un orden de carácter ideal, racional, espiritual, y que es el que explica, pues eso, el orden, la estructura y la constitución de este mundo. Y también ligada a la visión espiritualista, por lo general, esa suposición de que la explicación última de este mundo estaría en una noción de carácter ideal materializada, un poco la idea de que de Dios, creador de un mundo que es inicialmente un proyecto de carácter ideal y que se materializa y que se constituye materialmente en nuestro mundo, ¿no? Bien, eh, ya digo, una visión muy general del espiritualismo. Y luego, por otro lado, el materialismo que niega la necesidad de dar una explicación previa a este mundo material,
El mundo material está ahí y no es necesario explicarlo desde una realidad ideal anterior. Y luego también que interpreta que todo lo que son fenómenos de carácter ideal o espiritual, como la conciencia o el pensamiento, es algo explicable desde la propia materia, algo que emerge de la materia. Bueno, pues esta cuestión creo que es importante y me gustaría que os centraréis en ello a la hora de desarrollar esta tarea, dando cabida a otras cuestiones, pero centrándonos en ello. Aquí vemos otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la estructura de lo real, las categorías con las que nosotros interpretamos la realidad, y la cuestión de si estas categorías mentales se corresponden con las propias categorías de la realidad o es algo distinto. Condiciona su conocimiento, lo posibilita, hasta qué punto la manera de entender nuestra realidad de acuerdo con nuestras categorías mentales es algo realmente útil para penetrar en la propia realidad del mundo, etcétera. Este tipo de cuestiones. El tema del cambio y la permanencia. La realidad, racionalmente concebida en su conjunto como algo permanente, pero también la existencia del cambio, algo que nos manifiesta los sentidos. Cómo compatibilizar una realidad en sí permanente con un mundo que está siempre cambiando. Bueno, pues aquí fue una cuestión filosófica y sigue siendo, que entraña distintas respuestas posibles, y también la interpretación que se da dentro de la filosofía, dentro de algunas corrientes, como por ejemplo la dialéctica de la realidad como algo que se encuentra sometido a un dinamismo permanente. Bueno, en general eso, hay que combinar el dinamismo con la permanencia en sí de la realidad, y esto plantea pues problemas filosóficos diversos. En todo caso, como decía y recuerdo, nos centramos en este punto para poder ordenar todo esto y poder hacer una tarea que no se nos vaya de la mano, que se nos vaya de las manos, que se nos haga demasiado extensa. Si vamos al tema de la otra dimensión, la otra parte que era la realidad desde el punto de vista de la ciencia, vamos al tema de las cosmovisiones. Bien, pues aquí aparecen también en el menú muchas cuestiones. Aparecen las cosmovisiones míticas, que esto se lee, se toma en idea general, pero no es necesario que se plasme en la tarea porque también la desbordaría. Y centrándonos en las cuestiones ya de carácter científico, las distintas cosmovisiones científicas, lo que tenemos que hacer en esta tarea básicamente es comparar la manera de entender de la realidad en la cosmovisión antigua, en la moderna y en la contemporánea. O sea, qué visión del universo, qué visión del mundo físico se tenía en el mundo antiguo, en el moderno y en el contemporáneo. Esto también, para que no se desborde, es cuestión de resumirlo y de marcar en este resumen los aspectos esenciales. ¿Y cuáles son estos aspectos esenciales? Pues serían, por ejemplo, la visión que se tiene del espacio, la forma del universo, sus componentes, el lugar en el que estamos nosotros dentro del mundo, o sea, donde está la Tierra dentro de este universo, cómo se explica su dinamismo, el movimiento. Digamos que estas serían las cuestiones clave. Sería interesante que a la hora de trazar las comparaciones no lo hicierais sin vincular un modelo con otro. O sea, esto dice la cosmovisión antigua, esta dice la moderna, esta contemporánea, y a lo mejor en cada caso aludiendo a aspectos diferentes. La tarea ganará valor si cuando se trata un aspecto se traza el recorrido de ese aspecto desde el mundo antiguo hasta el contemporáneo. Así, por ejemplo, si se habla del lugar que ocupamos nosotros en el mundo, ¿no? Se ve como la Tierra inicialmente ocupa el centro del universo, luego pasa a ser un planeta que se mueve alrededor del Sol, y luego pues un astro más que está en un lugar cualquiera dentro de un universo casi sin límites, que está en expansión, ¿no? Así, por ejemplo, si se habla del dinamismo del universo, pues la diferencia que existe inicialmente entre el mundo terrestre y el mundo celeste, con sus reglas propias. El mundo terrestre, donde todo está compuesto de 4 elementos, y el movimiento natural es de caída hacia abajo o movimiento vertical hacia arriba, como por ejemplo la llama.
mientras que el universo celeste se caracteriza por un movimiento circular alrededor de la Tierra permanente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la visión mecanicista del universo en el mundo moderno, todo está absolutamente determinado por una serie de reglas físicas y es la actuación, o sea, el encuentro entre los distintos elementos lo que determina en un momento cuál será el estado futuro del universo, o por ejemplo esa visión compleja que se tiene ya en la edad contemporánea, en la que a la regularidad de las reglas físicas se suman algunos elementos como por ejemplo la relatividad del espacio y del tiempo, el tema de la indeterminación en el ámbito subatómico o la existencia de fenómenos incomprensibles como se establece en la teoría del caos. En fin, algo tampoco, como digo, como he dicho anteriormente, demasiado detallista, sino más bien algo de carácter general. Encontráis en Repasando lo Aprendido una secuencia en diapositivas en las que ya existe una visión resumida y sintética de todo esto. A mí me gustaría que lo miraseis aquí de primera mano, pero también os recomendaría que os apoyaseis aquí para, en caso de duda, distinguir cuáles serían esos aspectos clave que tienen que ser los que aparezcan en la tarea. Bueno, y esto es todo. Espero que la tarea no presente demasiada dificultad. Ya digo, una manera de dificultar las cosas sería yéndose a demasiado detalle. Basta con llevar a cabo una visión general de todo esto y que bueno, el resultado de la tarea pues sea provechoso y útil para tomar conciencia de cómo la realidad es algo problemático, la filosofía se lo plantea a través de la razón y la ciencia con sus procedimientos, y que esta visión de la ciencia todavía entraña muchos misterios y ha ido cambiando a lo largo de la historia en la medida que la propia ciencia ha ido descartando errores y haciéndose mucho más sofisticada en sus instrumentos de medición.